Queridos amigos, bienvenidos al curso de crecimiento espiritual según la Kabbalah. Hoy vamos a hablar de la festividad de Pesach, la Pascua judía, y hay un precepto en la Torá, en el libro de Éxodo, que nos dice: "Vigata levinja bayom ahu", y narrarás a tu hijo en aquel día. ¿A qué día se refiere? Al 15 de Nisan, que fue el día en que el pueblo de Israel salió de Egipto. El 15 de Nisan de 2448, hace más de 3330 años. Y por tanto, la pregunta es cómo nosotros realizamos esta narración. Hay un libro especial que se escribió, que se llama la Haggadah, que significa narración para esta noche. Ese libro es un libro anónimo, no se sabe quién es el autor, y es un libro que aparece después de la destrucción del segundo templo, cuando el pueblo de Israel ya estaba en Babilonia, estaba en el exilio. Y todo gira alrededor de una bandeja con varios elementos que vienen a ilustrar todo lo que es la salida de Egipto. En esa bandeja, en la parte izquierda de abajo, hay unas hojas de apio que tenemos que untar en agua y sal. Y en hebreo la palabra carpaz viene de la apio, viene de la palabra paz, listado. Quiere decir que estas hojas de carpaz, de listado, de apio, nos recuerdan la venta de Yosef, la venta de José, cuando sus hermanos vieron que el padre le había dado la túnica listada, lo que significó el liderazgo de la familia. Los padres, los hijos no lo aceptaron y por tanto quisieron primero matarlo, lo envidiaron, lo odiaron y al final lo vendieron a Egipto. Y eso fue lo que generó que el pueblo de Israel llegara a Egipto. Y por tanto, en la parte de abajo, la parte izquierda de la bandeja, aparece ese carpaz, esas hojas de apio que untamos en agua y sal, que son las lágrimas de Yosef en el momento de la venta. Ahora, eso fue lo que significó que el pueblo de Israel llegara a Egipto, los hijos de Jacob llegaron a Egipto. Cuando llegaron, llegaron cuando Yosef tenía 39 años. Quiere decir que Yosef vivió 110 años y durante toda esa fase fue una fase de bienestar. Pero cuando Yosef murió, ahí fue, dice la Torah, que se levantó un faraón nuevo que no conoció a Yosef y fue el que impuso todos estos decretos de esa esclavitud gradual que al final terminó en una esclavitud totalmente opresiva. Y siguiendo abajo de la bandeja tenemos el tronco de lechuga que muestra la dureza de la esclavitud, y luego a la derecha está el jaroset. El jaroset es una mezcla de canela con dátil que viene a simbolizar el barro y es para enseñarnos que en el último año que el pueblo de Israel estuvo en la esclavitud ni siquiera le daba material de construcción, ladrillo, y tenían ellos que con el material de construcción fabricar el ladrillo. Luego, si hacemos una línea imaginaria, luego tenemos en medio de la bandeja, tenemos la hierba amarga, arriba, en la parte de arriba de la bandeja, tres panes ácimos. ¿Y por qué tres? Porque como partimos el de en medio para que nos queden dos enteros, al igual que hacemos cada sábado, de mantener dos panes enteros para recordar el milagro del maná. Y a la derecha, arriba, tenemos un trozo de carne de cordero. ¿Y eso qué nos recuerda? Nos recuerda la noche del 15 de Nisan, cuando el pueblo de Israel todavía estaba en Egipto, y ahí comieron el cordero que habían degollado el día 14 de Nisan al mediodía, la víspera al mediodía, y simbolizaban la idolatría de Egipto. Tenían que untar las sangres en la jamba de las puertas en forma de Hey. La letra Hey es la letra que se repite dos veces en el nombre de Dios para expresar que esa noche Dios se iba a manifestar en Egipto. Y esa noche que hicieron, comieron el pan ácimo
con la hierba amarga y con el cordero que habían degollado, que era la idolatría de Egipto. Quiere decir que estaban celebrando la salida cuando todavía no habían salido. Estaban celebrando la libertad cuando todavía no habían salido. Y de ahí el mérito del pueblo de Israel, que manifestó esa fe total que Dios esa noche los sacaba, porque así Dios se lo había dicho a Moisés, a Moshe, que a la medianoche el faraón daría la orden de salida, y por tanto los judíos ya estaban celebrando la salida. Y ese va a ser el primer Seder de Pesaj, la primera celebración de la Pascua, que ininterrumpidamente se ha mantenido a lo largo de la historia durante más de 3.300 años. Es decir, la primera vez que el pueblo comía pan ácimo con hierba amarga. Y en la parte izquierda, arriba de la bandeja, está el huevo duro. El huevo duro simboliza los primogénitos judíos que no murieron, porque esa noche, a la medianoche, murieron los primogénitos egipcios. Ahora, nuestros sabios preguntaron, bueno, ¿y por qué esa plaga recayó sobre los primogénitos de Egipto? Y explican que en esa época los primogénitos eran los sacerdotes de la idolatría. Y Dios le había dicho a Moshe que cuando el pueblo saliera iba a caer la idolatría de Egipto. Quiere decir que por una parte iban a degollar el cordero, que era el símbolo de la idolatría, pero por otra parte iban a morir los primogénitos, que eran los sacerdotes de la idolatría, y que en todo momento apoyaron al faraón en el proyecto de la esclavitud de los judíos en Egipto. Y a la medianoche el faraón dio la orden de salida, y por la mañana, a la salida del sol, el pueblo salió. Y por tanto, la bandeja representa toda la historia, es decir, desde la venta de Yosef, que hace que Yosef llegue a Egipto y José sea milagrosamente nombrado, después de 13 años, nombrado virrey de Egipto, traiga al pueblo, a sus hermanos, que eran 70 almas, como dice la Torah, que con 70 almas llegaron el pueblo, los hijos de Israel a Egipto, y luego de su muerte comience una esclavitud que era gradual, y posteriormente una esclavitud que fue a más, hasta la noche del 15 de Nisan. Y esta es la descripción que nos hace la bandeja. Y todo el sentido de esta noche es un sentido educativo, donde el padre tiene que narrar al hijo la salida de Egipto. Ahora, en el relato de la Agadá, el hijo pregunta: ¿qué diferencia hay de esta noche al resto de las noches? Que esta noche untamos la verdura, refiriéndose al apio, 2 veces en agua y sal, que esta noche solamente comemos pan ácimo y no comemos pan leudado, que esta noche comemos hierba amarga y no comemos otro tipo de verdura, y que esta noche nos tenemos que reclinar al lado izquierdo cuando comemos el pan ácimo o cuando bebemos el vino. Y el padre le dice: esclavos fuimos del faraón en Egipto y nos sacó Dios de allí con mano fuerte y brazo tendido, y si no nos hubiera sacado de allí, hasta hoy en día todavía seguimos siendo esclavos. Ahora, la pregunta es, el hijo pregunta 4 preguntas y el padre no responde a ninguna. ¿Y por qué el padre no responde? Porque el padre lo que le quiere decir es verdad, todas las preguntas que tú tienes son inquietudes. ¿Por qué untamos la hierba amarga? ¿Por qué comemos pan ácimo? Todo eso son inquietudes. Pero la esencia, si yo te tengo que educar esta noche y te tengo que dar el mensaje principal de por qué estamos narrando en esta noche la salida de Egipto, es saber que éramos esclavos en Egipto y Dios nos sacó con mano fuerte y brazo tendido, y si no nos hubiera sacado no hubiéramos salido. Quiere decir que el mensaje importante, ¿cuál es? Que si Dios no hubiera intervenido en Egipto, el pueblo de Israel no hubiera podido salir. Quiere decir que la esclavitud a la cual el pueblo estaba sometido por el imperio que dominaba el mundo era tan opresora que no había forma de salir de ahí si no hubiera sido por la intervención divina. Y lo que el padre le quiere comunicar al hijo es: aquí hay un elemento fundamental que tú tienes que tener en cuenta. ¿Y cuál es?
que estamos en un mundo donde Dios interviene. ¿Y eso qué implica? Implica dos cosas. Implica primero que hay un control divino sobre el universo, quiere decir que nosotros siempre estamos actuando frente al Creador. Si el Creador interviene y el Creador interactúa, quiere decir que estamos frente a Él. Y eso tiene que suponer que nuestra conducta sea más controlada. Es como cuando una persona va a un lugar y dice está vigilado 24 horas, pues eso hace que la persona se controle. Si tenía cualquier pensamiento de hacer cualquier cosa, pues esto le controla. Y por otra parte, esto hace que sepamos que vivimos en un mundo donde hay unas leyes espirituales que rigen el universo y que Dios las activa. Y por tanto hay un diseño divino en la creación. Y cuando ocurren acontecimientos que no lo podemos cambiar, pues tenemos que aceptarlos como parte del diseño divino de la creación y por tanto esto nos hace vivir bajo una lógica espiritual y no bajo una lógica racional, entendiendo que hay una intercomunicación del mundo espiritual y del mundo material y que hay unas leyes espirituales que rigen el universo y por tanto los acontecimientos no son casuales y cuando hay una realidad que no se puede cambiar, pues tenemos que pensar que tenemos que aceptarla como parte del diseño divino de la creación, es decir, incluso que no lo entiendo y no lo quiero, pero sin embargo debe ser necesaria, porque si este acontecimiento ha venido, tiene que tener un propósito, tiene que tener una finalidad. Por tanto, el padre lo que le quiere educar al hijo es que instale esas dos creencias que son fundamentales en lo que es el desarrollo y el crecimiento espiritual de la persona. Primero, que mantenga en su mente todo el tiempo que estamos en un mundo, no estamos en un mundo hostil, estamos en un mundo amigo donde Dios interviene, donde Dios interactúa y eso nos tiene que ayudar a tener un autocontrol. Y segundo, que hay unas leyes espirituales que rigen el universo y por tanto tenemos que aprender a aceptar los acontecimientos y ver que cada acontecimiento tiene un punto de crecimiento para nosotros y en lugar de enfocarnos en el problema, enfocarnos en el punto de crecimiento que ese acontecimiento nos da. Muchas gracias por estar un día más con nosotros. Si les gustó, hagan like y les invitamos también, si quieren participar en nuestros cursos y talleres gratuitos, a apuntar el email que van a ver en la pantalla y enviarnos un email para inscribirse. Muchas gracias.